Bueno, empezamos. Hoy estoy aquí de pie porque estoy cansado de estar tantas horas sentado. Así que voy a estar aquí hoy de pie. Creo que mejor. Vale. Estoy probando este micrófono de solapa para no estar ahí sentado tanto rato. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola de nuevo. Vamos a hablar otra vez de psicología. Hola, buenos días Estrella, Roberto. Vale. Vamos a ver. Son las 10 en punto. Vamos a empezar. Ya sabéis que podéis preguntar lo que queráis sobre psicología. Normalmente solía traer alguna pregunta sobre algún estudio, algún experimento. Lo que pasa es que esto al final se ha convertido en un responder a preguntas sobre psicología por la cantidad de inquietud que hay sobre el tema y bueno, pues, también para eso estoy. Así que, ¿se me escucha bien con este micrófono? ¿Alguien me puede confirmar si se escucha bien? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, una pregunta que me hicieron ayer y que quería, porque me lo han preguntado por privado de nuevo, quería responder a ella. Una pregunta un poco difícil que quizá no quedó del todo explicada. Y bueno, pues ¿por qué no? Vamos a matizarlo. Ayer decía que la realidad no existe. Es una... Buenos días, Yuhandiz. Es una afirmación un poco, bueno, que reduce demasiado las cosas. Quizá sin matización no tiene demasiado sentido. Pero bueno, vamos a intentar darle sentido a esta afirmación. La realidad no existe. ¿A qué me refiero con eso? Desde el punto de vista, dado que soy psicólogo, como psicólogo. Bien, me refiero a que pasa la información que entra por nuestros sentidos, por los ojos, por los oídos, etcétera, pasa por tal cantidad de filtros por el cerebro. Desde el punto de vista neurobiológico podemos encontrar zonas de relevo donde se procesa la información, buenos días, como el sistema de activación de reticular ascendente, recuerdo cuando estudiaba psicobiología, donde ahí, por ejemplo, empieza a filtrarse la información a través de cuestiones más personales, en el tálamo, etcétera, todo hasta llegar hasta el final del circuito, que es el córtex, la corteza frontal, que es el final de todo ese procesamiento, que es mucho más menos consciente, hasta llegar a la corteza, donde se hace ya consciente. Cuando uno afirma que no existe la realidad como tal, lo que está afirmando es que esa realidad no está viéndola tal y cual es, sino que está siendo filtrada por todas esa cantidad de creencias personales que uno tiene, expectativas, experiencias anteriores, todo eso. Buenos días, Jacqueline. Todo eso está ocurriendo, entonces no vemos la realidad tal y cual es, estamos viendo esa interpretación personal que el cerebro, a través de todas esas zonas de relevo, está haciendo y que es lo que al final a nosotros nos llega. Dejé de dormir bien hace 25 días, ahora hablamos de eso. Con lo cual, yo quería hacer alusión a que cuando hablaba de eso, en realidad hablamos de que dos personas no ven la misma situación. Ayer estábamos hablando de esa interpretación de la política general como algo muy negativo, manipulador y mentiroso. No dejaba de ser una interpretación, dado que dos personas pueden no estar de acuerdo. Si no todo el mundo está de acuerdo, por tanto no es una verdad absoluta. Sin embargo, cuando uno se la cree de forma absoluta, piensa que el otro se equivoca, pero no es que el otro no es que se equivoque, es que lo percibe de otra forma. Al final uno acaba, digamos, anexándose a determinados tipos de narrativas, incluso de ideologías, que es aquel concepto que nos hace sesgar el pensamiento, la atención, la memoria, con tal de que todo sea coherente con esa ideología, con lo cual se acaba convirtiendo en un problema. Gracias, Jacqueline. Ayer hablamos de esto y creo que quedó esto por hablar. A ver, mi madre es muy fría conmigo. Hola, Estrella. Y siento su rechazo
¿Cómo puedo evitar no sentirme sensible con esto? Muy bien, ahora hablamos del sueño, que si no se me olvida seguro. Mira, esto es algo que lo he vivido varias veces ya en la terapia. El tema de cómo no, digamos, no enfadarse con personas que no son como nosotros esperamos que sean. Inclusive las personas que más queremos. Por ejemplo, una madre, un padre, un hijo. Y eso ocurre muy frecuentemente. ¿Qué puede hacerse de manera... de modo que al final algo se solucione? Claro, porque esto es un poco como hablábamos de la política en general. Uno no puede cambiar la política en general, puede cambiar cómo percibe esa política. Pues es un poco lo mismo, ¿no? No podemos cambiar a la madre de nadie, cómo la madre nos trata, cómo nos trata nuestro padre. No se puede cambiar. Pero quizá es cierto que has desarrollado de forma demasiado rígida, y eso es fuente de malestar, cómo una madre debe comportarse con sus hijos, porque quizá has visto otros modelos de madres que actúan de una forma que a ti te gusta. Eso crea malestar. Entonces, claro, deberías empezar a trabajar contra esos pensamientos de enfado de tipo mi madre no debería decirme esto, mi madre debería de cuidarme cuando me pasa no sé qué, etcétera. Toda esa cantidad de pensamientos que uno debe aprender a registrar, por cierto. Cuando estos pensamientos llegan, uno debe empezar a combatirlos y empezar a generar alternativas que nos permitan entender lo que hace tu madre y por qué lo hace. Por ejemplo, nos permitiría entender, en este caso, a un familiar, haciendo alusión a que quizá tu madre, que es fría contigo, no sabe ser de otra manera. No ha elegido ser fría como tú no has elegido ser quizá más cálida. No lo elegiste, solo te vino dado. Entonces, claro, entender que una persona no elige ser como es, que te trata de forma fría, pero no es una decisión suya, que no lo puede, incluso ya siendo como es, no lo puede controlar, nos permite también desprendernos de esa idea rígida de cómo deben actuar los demás, porque los demás no son como nosotros. Cada uno somos particulares y únicos por esa idiosincrasia de pensamientos, de creencias, de valores que son personales completamente. A veces coinciden con otras personas y ya le llamamos valores sociales, quizá, pero lo que piensa uno y cómo lo procesan con su cerebro es algo muy particular. Para no enfadarnos, para no juzgar a nadie con tal de que eso nos cause malestar, debemos desprendernos de esa rigidez a la hora de considerar cómo los demás tienen que tratarnos. Que no es agradable que nos traten con frialdad, no lo es. Pero no es lo mismo decir que no es agradable, que no me gusta, pero lo puedo soportar, que decir que es insoportable que me traten así. Si somos más flexibles, conseguiremos controlar todo eso. Es un poco una idea de cómo a través de los pensamientos podemos ir gestionando cada una de las cosas que nos causa malestar a través de los pensamientos, porque de luego hay otras vías, por supuesto, que también nos habla Lupilova de cómo controlar la ansiedad. Esta es una vía, como digo, el tema de controlar los pensamientos, de cómo llegan, ¿no? Cómo llegan pensamientos. En principio todos son pensamientos no deseados, son pensamientos que llamamos automáticos. Los pensamientos intrusivos son aquellos que están relacionados más con el obsesivo compulsivo, con el TOC. Pero vienen a ser pensamientos, de nuevo, que no queremos, a veces muy graves, muy dolorosos, de cuestiones muy incluso extravagantes, que no tienen que ver con nosotros, con nuestra personalidad. Uno puede, aun teniendo TOC, aun teniendo trastorno obsesivo compulsivo, puede ser racional con esto y decir, yo sé que esos pensamientos me dicen, pues por decir una barbaridad, me dicen de estrellarme con el coche cuando voy conduciendo. Bueno, eso es un pensamiento, puede ser intrusivo, pero tú obviamente no lo quieres hacer. Solo lo piensas, te viene a la mente, se te cuelan los pensamientos y te produce malestar. Pero no es algo que desees. Esa es la diferencia entre el trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos como el obsesivo compulsivo de la personalidad, que es otro trastorno diferente, o otros trastornos de tipo esquizofrenia, etcétera, que no hay esa, digamos, racionalidad respecto a que eso que estás pensando no es lo que yo quiero.
Entonces, claro, yo sugiero siempre, como una parte, porque hay más cosas, ¿no? Como una de las partes, aprender a domar esos pensamientos automáticos. El aprender, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se surfean esos pensamientos? Pues generando siempre alternativas que nos permitan hacerlo, digamos, no hacerlo, sino analizar esa realidad de otra forma, explicar lo que está pasando de otra forma, ¿vale? Esa es un poco la idea. Hola, buen día. Un libro para saber controlar el estrés psicológico. Me han preguntado sobre libros. Yo no leo libros para que los que no son psicólogos, leo libros de texto manuales, con lo cual, como no leo esos libros, no puedo recomendarte ninguno. Sé que hay muchos psicólogos que escriben libros para esto, pero bueno, al no leerlos yo no te los puedo recomendar. Por ejemplo, mira, nos dice Unganilla, yo tengo ansiedad y tomo antidepresivo. Claro, porque el inhibidor de la recaptación de serotonina, que coloquialmente llamamos antidepresivo, también se ha asociado a una mejoría en los trastornos de ansiedad y muchas veces se receta esto por parte, muchas veces ni siquiera del psiquiatra, sino del médico de cabecera, el antidepresivo que es, pues podemos decir la paroxetina, la fluoxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, hay muchos, duloxetina, hay un montón, cada uno con su mayor o menor capacidad de producir efectos secundarios y al final ese es el juego del psiquiatra, el conseguir que no tengas efectos secundarios. Duloxetina es el que tomas, Unganilla. Duloxetina, además de serotonina, además de aumentar los niveles de serotonina, por ejemplo, frente a los efectos secundarios de... no me hacía nada. Frente a efectos secundarios de la bajada de la libido sexual, que ocurre con muchos de los antidepresivos, muchos de los inhibidores de la serotonina, por ejemplo, la duloxetina no ocurre porque también aumenta la dopamina. Entonces es una buena solución cuando aparecen síntomas adversos de ese estilo. Pero sí se toma también para los problemas de ansiedad. También entiendo que quizá tengas síntomas de comórbidos, que se llama. Puede que tengas síntomas de ansiedad y depresión y por eso quizá te está dando eso. Es posible que tengas también tristeza o que hayas perdido las ganas de hacer cosas que antes te gustaba hacer o que estás triste o que, en fin, te sientes con culpabilidad, etcétera. Bueno, aquí ya están metiendo comentarios de tipo que nos dice TikTok, se han omitido algunos comentarios para proteger la experiencia de los usuarios. Imaginaos la barbaridad que habrán dicho. Claro, si lo bloquean desde la aplicación, pues mira, es eso que nos ahorramos de gestionar. Claro, entiendo, Unganilla. Por lo tanto, al final el fármaco este no es solo para la ansiedad, sino por incluso prevenir aparición de efectos futuros de tipo depresivos. Entiendo. ¿Y cómo lo estás llevando eso? Aparte de los fármacos, ¿cómo lo estás llevando? Buenísimos días, consejos para la indiferencia y falta de cariño. A ver. Indiferencia y falta de cariño hasta hacer daño. Vale. ¿Te refieres, Mari Pepa, a una pareja, no? Entiendo. O es como nos decían antes, Estrella nos decía sobre su madre, por ejemplo, sobre la frialdad de su madre. ¿Te refieres, supongo, a una pareja? Y cuéntanos un poco, a ver cómo es la situación. A ver, yo soy epiléptica y yo creo que siempre necesité un psicólogo más que un psiquiatra y a ver si continúa este comentario. Sí, pero sí. Yo he tenido pacientes de epilepsia, pero claro, no vienen a consulta psicológica por la epilepsia. La epilepsia ya la tienen controlada mediante fármacos para la epilepsia, que los hay. Me viene ahora a la mente Paquine, hay unos cuantos fármacos, hay muchos fármacos y al final de nuevo tienes que conseguir el que más te funciona para evitar las crisis, porque tienes que evitar que hayan crisis porque al final eso hace daño al cerebro, claro. Pero más allá de eso, aparte del control mediante fármacos de las crisis, claro, después está lo demás, porque quizás se ha producido un daño social porque alguien te ha visto con crisis, la gente te juzga, te has apartado de la gente o la gente te ha apartado, tú te has sentido más sola. Todo eso son efectos ya psicológicos de la epilepsia, no la epilepsia en sí misma, sino que luego hay que trabajar lo otro, ¿no? ¿Cómo te sientes tú al respecto de tener epilepsia?
y cómo asumes tu rol, etcétera, ¿no? Todo eso, desde luego, tienes que tenerlo en cuenta porque puede ser daños psicológicos, incluso a veces peores. Peores en el sentido de que, claro, si se te quitan las ganas de vivir porque tienes depresión a causa de la epilepsia, tienes un problema a veces incluso mayor. Con lo cual, evidentemente que ante un problema físico crónico, tú también, Josefa, ¿y cómo lo llevas? ¿Lo has controlado, imagino, con los años las crisis mediante fármacos, ¿no? Y se vive perfectamente mientras se consiga eso, ¿no? Luego, aparte, como decimos, el tema, claro, eso es, porque al final, una vez controlado eso, la vida es normal, en realidad. No sé si, por ejemplo, te pueden llegar a, pues bueno, decir que no puedes conducir, quizá, bueno, algunas limitaciones, pero por lo demás, al final es una vida completamente normal, a no ser que no lo llegues a controlar, que ese rol te afecte demasiado y que te consideres que eres menos que los demás y te lleve a tener síntomas psicológicos. Y por eso, como nos decía, necesitamos también controlar esos síntomas. A ver. Mi madre murió y jamás me dio un beso. Todo era mi hermano, Ángeles. Con lo cual también hay un cierto reproche, ¿no? Por tu parte. Porque no fue nunca cariñosa contigo. Y con tu hermano sí, ¿no? Entiendo. O sea, claro, hay con eso también una sensación de injusticia, ¿no? ¿Cómo? ¿Seguiré en mi trabajo? Pero yo no soy adivino. Claro, no leo las cartas ni nada de eso, soy psicólogo. No sé si es de broma, Mar. Vale, pero no lecturas de cartas. Vale. Buenos días de mil colores. Vale, a ver. Mira, nos dice respecto de las pastillas. Cuando bebo alcohol me pongo muy mal, lloro, me peleo con mi pareja. Claro, no es recomendable, desde luego, tomar alcohol con las pastillas. Claro, evidentemente. De todos modos, concretamente con la duloxetina, es que además estás tocando también neurotransmisores como la dopamina. Claro, y eso también estamos hablando de que aumenta los niveles de dopamina también con el alcohol. Es una sobredosis casi de dopamina si tomas pastillas y tomas alcohol a la vez. Cosa que no ocurriría con otro tipo de fármacos antidepresivos como la serotonina, como la fluoxetina, por ejemplo, que no toca la dopamina de forma directa. Sí, indirecta, todos los inhibidores de serotonina de algún modo acaban afectando a otros neurotransmisores porque la serotonina es particular, concretamente la serotonina es muy particular porque acaba saliendo de su lugar, digamos, de las neuronas a las que afecta. Le llaman un neuromodulador porque se sale y acaba afectando a otras partes del cerebro como si fuera viajando y con lo cual es, digamos, tocar la serotonina toca más allá de lo puntual como ocurre sí con la dopamina o con la noradrenalina, por ejemplo. Así que no os recomiendo tomar alcohol, desde luego. Ay, gracias. Marses Meromarín. Vale, nos han preguntado, ahí se me ha pasado el comentario, pero me acuerdo. Bueno, tengo que comentar también lo del insomnio, ¿vale? Rápidamente voy a hablar del insomnio. Yo recomiendo rápidamente el tema porque es lo que más funciona. Por un lado, lo más evidente, control de estímulos, quitarte la pantalla antes de dormir, quitar la televisión si la tienes en la habitación, con tal de que la cama sea para tu cerebro una situación concreta de desactivación, ¿vale? Eso es lo más obvio al final, ¿no? No tomar café, etcétera, ¿no? Eso le llamamos control de estímulos, funciona muy bien, ¿vale? Para el insomnio, pero claro, es lo más evidente, cualquiera, digamos, lo acabaría haciendo, pero a veces no funciona. Después está el tema de la restricción del sueño. Yo te sugiero que si duermes porque has calculado más o menos una cantidad X de horas, 5 horas por ejemplo al día o 4 horas, lo que deberías hacer con tal de buscar una solución a este problema es limitarte a estar en la cama solo esas horas que sabes que duermes y no estar en la cama dando vueltas y vueltas. Si duermes 5 horas, te levantas a las 7 de la mañana, pues solo vas a poder acostarte a las 2 de la mañana hasta las 7, porque es el límite para hacer presión al cerebro, ¿vale? Por vía de esa hormona que llamamos adenosina, que es la hormona del sueño. En el cerebro se va acumulando durante todo el día
y cuando estamos agotados con muchísimos sueños, que la adenosina está en todo el cerebro tocando esos botones donde hacen su función, ¿vale? Eso es la adenosina. Con tal de incrementar esa cantidad de adenosina, ¿vale? Pues vamos a presionar, por ejemplo, con esa restricción del sueño y sin compensación mediante siestas, ¿vale? Eso es lo que te recomiendo. En cuanto al TOC, el TOC, esos pensamientos intrusivos, ¿vale? Que han llevado en algún momento a que hagas alguna conducta con tal de evitar ese pensamiento intrusivo. Por ejemplo, pues, a ver, por no poner el mismo del otro día, que tampoco recuerdo muy bien cómo lo maticé del otro día, pero sí, supongamos que te da miedo contagiarte de una enfermedad y lo que haces es, pues no sé, lavar la ropa cada vez que vuelves a casa con cierta ansiedad. Cuando metes la ropa en la lavadora, lo que hace es que te quita ansiedad, o sea, lo haces de forma al final compulsiva. Se asocia el pensamiento intrusivo con la acción, es decir, con la compulsión de lavar la ropa de forma compulsiva y repetitiva y obsesiva. Bien, pues eso es porque está ocurriendo y ahora vamos más allá. ¿Cómo solucionar eso? Bueno, pues si es lo que está ocurriendo, si pensamientos concretos te llevan a la compulsión de hacer eso por miedo a algo que no es probable, por ejemplo, se trabaja el pensamiento irracional de voy a enfermar si no lavo la ropa, por ejemplo, no lavando la ropa y por lo tanto evidenciando que no pasaba nada como en realidad tenías. A eso se le conoce como exposición, ¿vale? O una prueba de aquello que tú temes que en realidad no es, ¿vale? Eso es lo que te sugiero para empezar a trabajar. Yo he leído la ley del espejo y estoy mejor con respecto a mi madre. La ley del espejo, ¿qué es? Teresa, explícame, ¿tiene que ver con el secreto y todo esto? No tengo mucha idea, ¿eh? Mira, de Paquine nos dice el fármaco para la epilepsia, ¿verdad? De Paquine, me suena así. Lo tomé yo y todo se me fue con hipnosis. ¿Te refieres, Ángeles, a síntomas de epilepsia? ¿Se te fue con hipnosis, dices? ¿O es otra cosa? Siento si algo se me pasa, ¿eh? Si algún mensaje se me va, no me lo tengáis en cuenta, me lo preguntáis por privado si queréis o me lo volvéis a plantear. Sí, Jessy, los antidepresivos tienen, no todos, pero algunos tienen el efecto secundario de engordar. Y, mira, para dormir, trazodona. A ver, trazodona. Trazodona me suena, pero no recuerdo ahora mismo dónde estaba ubicado. Los tengo todos como memorizados con reglas mnemotécnicas, pero ese ahora mismo lo tengo perdido. A ver, Jessy, hay fármacos que engordan porque enlentecen el metabolismo en parte. Claro, al final ese es el trabajo del psiquiatra. Cuando a ti se te presenta un efecto secundario, tú rápidamente debes actuar, ir al psiquiatra porque este te va a regular eso. Si te está engordando mucho, el psiquiatra te dirá, bueno, vale, pues es un efecto secundario, lo tengo en cuenta y ahora te puedo cambiar quizá o la dosis o la marca o otro principio activo. Por ejemplo, si estamos hablando de que el inhibidor de la recaptación de serotonina te engorda, podemos tocar, por ejemplo, uno que regule la inhibición de la noradrenalina o el de la dopamina, por ejemplo, también o sea, es en conjunto, ¿vale? También la serotonina, pero quizá con eso elimines el efecto secundario no deseado del engordar. Por lo tanto, al final el psiquiatra está para eso también. O, por ejemplo, lo que decíamos antes de el perder el deseo sexual. Un efecto secundario que a veces ocurre, no ocurre en todos los casos con los mismos fármacos, pero si ocurre, uno debe rápidamente responder y acudir al psiquiatra para que le regule ese efecto secundario porque se puede regular. ¿Qué hace mucha gente frente a un efecto secundario? Algo que en realidad no debería de hacer porque no es del todo recomendable, que es dejar el fármaco por su cuenta sin consultar. Y eso a veces tiene sus problemas porque los antidepresivos, a diferencia de los ansiolíticos, no funcionan en el corto plazo. Para que empiecen a funcionar debe de haber una adaptación en los receptores compleja que tarda a veces 15 días o más. Bueno, 12-15 días aproximadamente, con lo cual no es me lo dejo porque no me funciona, pero luego me siento mal y empiezo a tomármelo con tal de que empiece de pronto a sentirme mejor, y no funciona así. No. Para sentirte mejor con un antidepresivo debe pasar un proceso
complejo de adaptación de los receptores de serotonina que pasa de verdad 2 semanas como mínimo. Con lo cual no es recomendable dejarlos por la cuenta de uno, ¿vale? A ver, Ramón, dime, cuéntame. Me siento muy mal, específicame un poco qué es lo que te pasa, a ver si puedo echarte una mano. A ver, un niño de 5 años que se pega solo a la cara. Puede ser, ¿cómo? A ver, un niño de 5 años. Ah, bueno, que se autolesiona. Puede ser un problema psicológico grave. Se lesiona, ¿no? Bueno, pues depende de qué es, por qué ocurre. Si es porque se enfada mucho, por ejemplo, es una respuesta al enfado, es que no gestiona bien su enfado y su conducta al final es desadaptativa, pero bueno, no es que sea grave, es que hay que controlarlo, es que hay que, digamos, intervenir en eso con tal de que no lo siga haciendo. Claro, problema psicológico grave es la esquizofrenia, eso sí es un problema psicológico grave. El bipolar, eso es un problema grave. Un problema de conducta específico, con una conducta concreta, no es tan grave, tiene solución, evidentemente. Algo grave, sobre todo es algo crónico que no tiene solución como tal. Más allá se busca la vida más saludable a pesar del problema, ¿no? O sea, no es un problema grave, tiene solución. Y no es relativamente difícil, entre comillas, porque al final solo se trata de que ese niño de 5 años, yo he tenido bastantes pacientes de 5 años, el que menos de 5, nunca menos, porque ya se puede empezar a trabajar con determinadas herramientas para la gestión emocional y es muy interesante trabajar con ellos porque consiguen hitos muy, muy buenos en la gestión emocional. Mira, por ejemplo, Josefa nos dice caminar y ejercicios diarios me han ayudado mucho. Pues sí, el ejercicio de verdad ayuda. Con el lorazepam puedes beber alcohol. No recuerdo si con los ansiolíticos te prescriben que no tomes alcohol. No recuerdo, imagino que no podrás. Supongo que ninguno. Vale, aquí se me están repitiendo algunos mensajes. A ver. Mira, Estrella, por ejemplo, nos dice, yo me pongo podcast de fondo para no pensar y así me duermo. Pues sí, es una distracción también. Y tiene mucho sentido, Estrella, porque como el sueño no es algo que uno pueda producir de forma voluntaria, el sueño es algo que a uno le tiene que sorprender. Uno puede conseguir digamos, las condiciones mejores para que el cerebro en algún momento se duerma solo. Pero no puede decir, venga, duérmete ya, porque de hecho cuanto más insistas, más nervioso o nerviosa te pones, ¿no? Así que tiene mucho sentido utilizar la distracción para dormirte, ¿por qué no? Claro. No le funcionaría a todo el mundo, pero si te funciona eso, por ejemplo, pues es una muy buena técnica porque es una técnica para ti específica. Eso siempre es lo que más funciona, porque hay muchas técnicas diferentes, muchas, y a unos le funcionan unas y a otros otras. Eso siempre pasa. Con lo cual es muchas veces lo que vemos en pues, manuales o vemos en internet, buscamos herramientas esperando que la que leamos nos funcione y luego no es tan así. Uno debe encontrar la suya y adaptarla a su contexto específico para conseguir que aquello le produzca un efecto. Es un poco la idea. Muchas gracias, Estrella. Sertralina 100, llevo 6 meses, estoy mejor. Soa, yo no soy psiquiatra, los psiquiatras son los que prescriben los psicofármacos, ¿vale? Los psicólogos no lo prescribimos. Nosotros en cualquier caso tenemos que estar informados de qué es lo que está tomando el paciente para ver esos efectos secundarios posibles y trabajar en colaboración con los psiquiatras para mejorar que el paciente mejore. Pero nosotros no regulamos el fármaco, ¿vale? Nunca somos los que le decimos toma más, toma menos, déjalo o no lo dejes. En todo caso, eso en colaboración con el psiquiatra se le propone, por ejemplo, si está tomando ansiolíticos por un ataque de pánico y empiezas a trabajar el ataque de pánico para no tener ataques de pánico desde el punto de vista psicológico, bueno, se le propone al psiquiatra, oye, estaba tomando uno al día y ahora no estoy tomándolo porque ya no tengo ataques de pánico. Y él opinará y dirá, me parece muy bien, no dejes de tomar durante las noches de momento, vamos a ir quitándolo poco a poco, etcétera, ¿no? Con tal de evitar los efectos de abstinencia, etcétera, ¿no? Hay estudios de lorazepam relacionado con desencadenar con el tipo de Alzheimer. No lo sé. No lo sé, Dim. No sé si hay estudios al respecto. Mira, lo voy a buscar, ¿vale? Lo voy a buscar. Me voy a apuntar por aquí. Ahí tengo aquí café que se me va a enfriar. Voy a apuntarme lo de el lorazepam, ¿vale?
Lo voy a buscar a ver si hay estudios al respecto. Si lo hay, creo que lo puedo encontrar, ¿vale? Lorazepam. Vale. Gracias por la aportación. A ver. Vale, a ver si nos contesta. A un libro nos dice, ¿has sugerido algún libro? No lo he visto, vale. Ah, perdón, que ha sido de la ropa lavada. Bueno, estaba diciendo lo de en el talk, ¿no? Lo que pasa con la ropa lavada. Bueno, al final es un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, me refería sobre todo a la relación entre la obsesión y la compulsión, que es el pensamiento intrusivo y el acto, la conducta que tú haces, que puede ser por lavarte las manos. He puesto el ejemplo de, pues si tienes miedo a enfermar de algo que viene, un virus que viene en la ropa, ¿no? Si trabajas en, no sé, un hospital, donde sea, ¿no? Entonces, pues si tienes esa idea, ¿no? Esa imagen que te viene a la mente intrusiva, perdón, y eso te lleva a lavar la ropa de forma desenfrenada, como unas 15 veces al día, por ejemplo, por decir algo excesivo, bueno, pues eso hay que cortarlo, ¿vale? Exponiéndote a, digamos, no exponiéndote, sino contradiciendo esa idea. Es decir, si no lavo la ropa voy a enfermar, ok, vamos a probar a no lavar la ropa, lo vamos a evitar, a ver qué es lo que ocurre. Y cuando uno no lava la ropa y se da cuenta de que no ha enfermado, su cerebro ya empieza a romper ese tipo de asociaciones que no tenía tan claro al principio, ¿vale? Es un poco la idea. Mira, el que engorda, dice Unganilla, que tiene toda la razón, pero toda la razón así es. El que engorda es la mirtazapina. ¿Por qué? Porque la mirtazapina es, y perdonad el término que al final es coloquial, igual que el antidepresivo, es un antipsicótico, ¿vale? Y lo que hace sobre todo la mirtazapina es reducir la dopamina, ¿vale? En un área específica que es la que está asociada con alucinaciones, etcétera. Lo que pasa es que no solo se toma para esto, claro, porque al final, por eso digo que es solo un término, ¿no? Lo de antipsicótico. Sencillamente lo que hace es reducir la dopamina en determinadas áreas, solo eso, ¿vale? Olvidaos del término coloquial, que a veces asusta más que otra cosa. Sobre todo porque también se toma para otros temas como los mareos de la migraña, no, el vértigo, eso, también se toma para eso. Claro, entonces algunos se asustaría diciendo, ¿cómo estoy tomando esto? No, pero solo lo único que hace es quitarle la dopamina a esa área específica porque te está causando síntomas de ese estilo, ¿vale? Que son síntomas extrapiramidales. Con lo cual necesitas esa mirtazapina porque te lo acaba regulando. Y eso, como dice Unganilla, engorda muchísimo. Los antipsicóticos en general engordan muchísimo y debe de estar... Quizá los médicos no lo acaban de trabajar muchísimos, hoy en día más. Buenos días, Mónica. Pero el tema de asociarlo a una dieta específica, quizá a un ejercicio específico para gastar X calorías al día, etcétera, debería de estar asociado a eso. El Xulti a bajas dosis está indicado en la depresión. No conozco eso, Esmeralda. No conozco esa marca. Supongo que será una marca, ¿eh? Conozco sobre todo los principios activos, ¿eh? Las marcas como tal hay tantas que yo no las conozco, ¿vale? Por ejemplo, Michi nos dice, tengo una niña que se hace cortes. Eso puede ser síntoma de eso que se viene a llamar el trastorno límite de la personalidad. Es un síntoma, ¿vale? Luego hay que vivir otro tipo de síntomas como para poder diagnosticarlo, ¿no? Pero piensa en esto, Michi. Los cortes que se hace a veces una persona asustan mucho, a los familiares, y tiene todo el sentido del mundo, completamente comprensible. Pero tiene un sentido, fíjate. Tiene tal disregulación emocional, tiene tal activación de sus emociones que se ve necesitada de algo drástico para, digamos, como un mediador para gestionar esa emoción, algo que le genere un impacto para reducir esa intensidad tan grande en la que incluso a veces se plantea la idea de quitarse, bueno, no quiero decir la palabra porque una vez me mandaron un aviso de que eso no se podía decir, ¿vale? Pero por evitar a veces pensamientos de ese estilo, ¿vale? De hacer actos que uno no quiere, pues el corte un poco es lo que está entre medias. No es desde luego la mejor conducta,
y por lo tanto debe aprender otro tipo de herramientas de regulación emocional. Pero se puede llevar de otra forma. Es un síntoma que no hay que, desde luego, aislar, hay que tratarlo, ¿vale? Necesita ayuda, ¿vale? Esta niña, porque es un síntoma de algo que podría ser grave, ¿vale? Solo en el caso de que vaya a más o que tenga otros síntomas asociados, como, bueno, pues también síntomas incluso depresivos, tristeza, que veas que algo que siempre le ha gustado mucho hacer, no sé, pintar, correr, hacer ejercicio, y de repente ya no lo hace, ya no le gusta, ha perdido esa ilusión. Eso es un síntoma de depresión, por ejemplo, y si eso lo ves, pues ya estamos sumando cosas, ¿no? Así que eso necesita de ayuda, ¿eh? En ese caso sí necesita de ayuda por no dejarlo pasar. El tema de los cortes puede ser grave si no se trabaja, ¿vale? Porque puede ir a más, sobre todo por eso. Mira, nos dice Jacqueline que, no, claro, le dice a su hijo, no puede dejar las pastillas sin consultar, claro. Sobre todo por eso, porque imagínate, me siento bien, ya estoy bien, ya no necesito pastillas. O lo otro también muy frecuente, como he engordado, como siento esto como efecto secundario, dejo las pastillas. No es que no tengas que dejar las pastillas, sobre todo yo te recomiendo que dejes las pastillas, pero en colaboración con el psiquiatra, que le preguntes a él. Digas, oye, mira, me pasa esto, ¿te parece bien que haga esto? Yo me quiero dejar las pastillas, ¿cómo lo tengo que hacer? Y él no te va a obligar a tomar pastillas, no es obligatorio en absoluto, jamás lo ha sido desde los años prácticamente 70. Entonces, se trata de consultarlo con el psiquiatra, sobre todo si está asociado a esos efectos secundarios, porque tienen solución los efectos secundarios, pero beneficiándose del efecto que sí buscas de las pastillas, con lo cual, si lo puedes hacer, perdona que le pegue el último trago al café, que si no, yo sin café no funciona, ¿eh? Mi cerebro es así. Así que, de verdad que si puedo sacar un clip de esto, Jacqueline, con tal de que se lo enseñas a tu hijo, ¿vale? La idea es esa, que uno no puede dejar las pastillas porque se sientan mejor, pastillas antidepresivas digo, porque luego si se siente mal, el efecto buscado de sentirse mejor no va a venir rápido. Va a costar al menos 2 semanas y claro, si te sientes mal, tú lo que quieres es un cambio ya. Y no se va a producir una vez dejadas las pastillas. Va otra vez a tener que producirse esa adaptación compleja de receptores que son los que donde hacen efectos la serotonina, ¿vale? Es complejo. Es un proceso complejo biológico, ¿vale? Así que nunca es recomendable dejarlas por tu cuenta. Vale, aquí nos han preguntado María Sánchez sobre la ansiedad otra vez. Voy a hablar de la ansiedad al final, ¿vale? Otra vez, porque seguramente van a preguntar más. Y como he hablado tantas veces de esto, pero volveré a hablar de esto, no te preocupes, María Sánchez. Porque hay mucha inquietud con la ansiedad. Es uno de los motivos principales de las consultas, así es. A ver, mi hija de 24 años, asco a todos los insectos que le rocen, tocar un animal y obsesión a los dientes. Pide que a ver, se ha quedado cortado este mensaje. Pide todo el tiempo que le miren la boca, si tiene bien los dientes, no use la misma ropa más de un día. Ok. Son dos cosas diferentes, ¿vale? El tema de los insectos y el tema de los dientes. Mira, por ejemplo, cuando hablas del asco, el asco es una de esas emociones que cuando se van digamos, se acaban disregulando, cuando no está bajo control, muchas veces está asociado en su extremo a la fobia. Claro, porque una cosa es que le dé asco los insectos. Y uno puede pensar, bueno, pues si le dan asco los insectos y uno vive en la ciudad y ve pocos insectos en su vida, no tiene mayor problema. Claro, eso no es lo mismo que una fobia. La fobia es que tienes unos arranques de ansiedad, unos ataques de pánico cada vez que ves aquello que te produce ese asco, ¿no? Es muchas veces irracional porque realmente el animal no te va a matar ni te va a causar un daño, pero es inevitable, no lo puedes evitar, te produce ansiedad. Eso sería una fobia como tal y sería un problema a tratar porque es inminente el problema, porque no te deja de algún modo vivir. Imagínate que vives en el campo y estás rodeada de animales y de bichos, ¿no? Ahí sí tienes un problema porque vas a estar expuesta a ello
pero evitándolo sistemáticamente, pues todo el día. Con lo cual ahí tendrías un problema y tendrías que buscar la solución para la fobia, ¿vale? Que parte desde modelos cognitivos para combatir con racionalidad esas ideas, ¿vale? Catastróficas que no van a ocurrir, con modelos de exposición, con modelos además de relajación para calmar esos síntomas fisiológicos, etcétera, ¿ok? El tema de los dientes es otro, ¿vale? Es otro tema, no tiene nada que ver. Pero sí que, mira, más que, de nuevo, más que un problema, más que un trastorno como tal, lo que es una idea, ¿vale? Es una creencia que ella tiene que le preocupa, ¿vale? Y que le está dando un valor y es lo que le causa al final, pues esa preocupación, quizá en algún punto excesiva. Son creencias que uno debe aprender a combatir. Cuando es una niña pequeña, se puede combatir en la calma, no en el momento de la tensión, pero en la calma, se puede discutir cuál es esa consecuencia que ella teme. Le puedes explicar qué es lo que pasa con los dientes de forma pues, científica, cómo crecen los dientes, cómo, ¿no? Todo eso con tal de desmitificar aquello que ya tiene en su mente de forma rígida, que los niños son muy absolutistas, y esa es la palabra. Absolutista significa que todo es o blanco o negro, sin medios, sin nada de grises ni colores intermedios, y les lleva a que aquello que consideran lo piensan de forma tajante y rígida. Poder explicarle cómo funciona, cómo crecen los dientes, cómo es la salud dental, con tal de calmar esas ideas y de combatirlas una a una. ¿Qué idea tiene que le causa malestar respecto de los dientes? Una a una tienes que ir combatiéndolas con un conocimiento científico sobre los dientes, ¿vale? Eso es lo que te sugiero. Y ejercicios de relajación, que con niños es una maravilla, funciona muy bien, ¿vale? Si lo hace contigo, con la madre o con el padre. A ver. Mi hijo tiene una actitud de hablar conmigo un poco agresiva. Me hace daño con sus palabras. Me anula. Imagino que será adolescente, quizá, ¿no? Supongo. Es una situación, entiendo, compleja, que vendrá desde hace tiempo también, ¿no? Es una estructura al final. Cuando se habla de soluciones a un niño con problemas de conducta, claro, se suele hablar sobre todo de la interacción con los padres también, no como buscando culpables, por tu culpa, cómo lo has tratado, es por esa razón, porque es así, Salud Ríos, no es eso. Es todo lo contrario, en busca de soluciones. ¿Cuál es la interacción? ¿Qué es? Hay un concepto en psicología que se llama análisis funcional de la conducta, que es esa relación entre estímulos, respuestas, qué pasa en medio, cómo se refuerza esa conducta, es decir, él te agrede verbalmente, cómo respondes tú, qué obtiene él a cambio, qué castigo obtiene si no ocurre, es decir, todo ese complejo analizado en contexto nos da claves para solucionarlo, porque la conducta en mucha medida, y sobre todo con niños y adolescentes también, funciona en base a estímulos y respuestas, a cómo la respuesta que recibe algo, ¿vale?, va a hacer que aumente la probabilidad de que vuelva a suceder o que no vuelva a suceder. Me refiero a premios y castigos, pero que luego es un poco más complejo. Si él te ha hablado de forma agresiva en algún momento porque quería algo y lo ha conseguido, por ejemplo, a ese respecto está reforzándose su conducta, ¿vale? Así de sencillo en principio. Luego tiene un montón de factores a analizar dentro de ese complejo que llamamos análisis funcional de la conducta, que siempre hay elementos que se pueden cambiar. Nunca se analizan en el sentido de a ver quién es el culpable, no, en absoluto, solo a nivel de qué elementos sí se pueden cambiar y qué elementos no se pueden cambiar, porque si vamos modificando uno a uno aquellos que sí se pueden cambiar, veremos respuestas en ese complejo, ¿vale? ¿Qué elementos no se pueden cambiar? Pues a lo mejor un estado de nerviosismo del que ya se parte por su propia personalidad, por ejemplo. Eso no se puede cambiar, pero también se incluye en este análisis funcional de la conducta. ¿Qué elementos sí se pueden cambiar? Pues la respuesta, por ejemplo, de la madre a la agresión del niño. ¿Qué elementos tiene él a su disposición como premios por cuando él, en fin, qué se le puede quitar, por así decirlo, como castigo, etcétera? Todo eso, cuando se analiza en contexto, se ven muchas soluciones. Es decir, no es algo que no tenga solución, pero es como uno lo vive muchas veces. Uno se ve encerrado en esa situación y no encuentra solución.
Piensa que no hay nada que hacer, que no tiene vías de solución en absoluto. Y sí lo tiene, ¿eh? Te lo aseguro que lo tiene. Salud Ríos. Se puede, pero desde luego con trabajo. ¿Vale? A ver. Es normal tener sudores nocturnos al reducir los antidepresivos. No lo sé. Tendría que buscarlo. No lo sé ahora mismo. Y imagino que también dependerá de qué tipo de antidepresivos, porque no son, como decía, no son lo mismo los que inhiben la recaptación de serotonina que los que hacen lo mismo con la noradrenalina o la dopamina. No serán lo mismo. Pero ahora mismo no recuerdo ese. Sé que hay efectos secundarios que conozco porque también los he tenido en consulta. Pero, a ver, Michi, me dices, ayúdame, por favor, no sé qué hacer, a ver, ¿de dónde viene esto? A ver, que me acuerde. Ah, vale, te refieres por la niña que se corta, vale. A ver, Michi. Mira, yo te recomiendo, rápidamente, porque es una situación desde luego compleja, ¿vale? Siempre te voy a recomendar que busques ayuda psicológica, pero aparte de eso, ¿vale? Yo te recomiendo ante este tipo de eventos, es tu hijo o tu hija, no sé si era tu hija, creo que era hija, ¿no? Yo te recomiendo que le enseñes a ella, o a él, espero que sea ella y no me equivoque, que le enseñes a generar un plan de seguridad. Es decir, habrá momentos específicos donde aumenta la probabilidad de que esto ocurra. Por ejemplo, cuando está sola en casa, a ciertas horas de la noche, cuando se siente más sola, etcétera. Hay determinados estímulos que aumentan esa probabilidad. Cuando uno aprende a identificar esos desencadenantes de los cortes, lo que puede hacer es prevenir, es anticiparse a ellos, porque ya tiene identificados cuáles son. A veces es eso, a veces es, mira, que no he dormido en 2 días. A veces es que he tenido un problema en el colegio porque alguien me ha insultado. ¿Vale? Algo que sí tiene que ver con el trastorno del límite de la personalidad, de sobrepensar sobre cómo los demás me miran, me hablan, me critican, como que si todo el mundo estuviera en contra. No digo que lo tenga en absoluto, ¿eh? Digo cómo se relacionan a veces esos síntomas y que estés pendiente de ellos por si está también apareciendo. Que ves que interpreta demasiado el cómo los demás hablan de ella o cómo los demás se relacionan de ella como si fueran en contra de ella, ¿no? A eso me refiero. Bueno, yo te recomiendo el plan de seguridad, que le enseñes a identificar esos momentos para que, sabiendo cuáles son, sabiendo en qué momentos exactamente se producen, busquéis alternativas al corte, ¿vale? Eso es, alternativas a ese corte. ¿Cuál puede ser? Que pueda acudir a ti, hablar contigo, que pueda llamar por teléfono a un amigo, que pueda antes del corte, ¿vale? Esa es la idea, el plan de seguridad, quédate con eso. Desde luego sería más complejo y te recomiendo que busques ayuda psicológica, lo primero, ¿vale? Hola Sonia. A ver, creo que aquí se repiten unos pocos. A ver, el toque es una necesidad de control. Yo creo que se debe canalizar. ¿A qué te refieres con canalizar? ¿Es ese? Buenos días desde Canarias, nos dice Elizabeth. Sulpirida. Sulpirida también es un antipsicótico. Nos dice pasión por su presencia. Sulpirida también es un antipsicótico. Los tengo todos memorizados ahí con el método mnemotécnico. Y a veces me acuerdo, porque hace un montón de años que lo estudié, a veces me acuerdo, a veces no, pero lo tengo dentro del campo de los antipsicóticos. Y de nuevo digo que antipsicótico es un término coloquial a eso que inhibe la recaptación de dopamina en la vía mesolímbica del cerebro y la reduce ahí y la aumenta en otras vías como la extrapiramidal, que es la que se relaciona con problemas del movimiento, ¿vale? Así que se tomará para problemas psicóticos o se tomará para problemas de tipo Parkinson o se tomará para problemas de mareos, de equilibrio, etcétera. O sea, no es necesariamente para eso. Ah, la trazodona, ahora me he acordado. La trazodona es cierto que se utiliza para la depresión en conjunto con la ansiedad, si no me equivoco, claro. Claro, la trazodona, es verdad. Ahora me he acordado. Sí que se toma la trazodona para la depresión. Los tengo todos por ahí bailando en mi cabeza. Todos los principios activos, ¿eh? Luego marcas no he estudiado ninguna.
Si nos dice María, Michi, llévalo al psiquiatra infantil, es un tema serio, mucho ánimo. Sí, es un tema serio, sí que es un tema serio. Psiquiatra infantil, a ver, es que el tema del psiquiatra, a ver, si el psiquiatra te va a hacer terapia, sí, pero es que no hay fármacos, psicofármacos para el trastorno límite de la personalidad, si es lo que tiene, que evidentemente no hay que diagnosticar sin conocimiento. Pero no hay un fármaco para eso, para que deje de hacer eso, no lo hay. Deben ser técnicas conductuales, técnicas cognitivas para que deje de hacerlo y utilice otras herramientas en vez de esa, utilice otras vías de afrontamiento. Si el psiquiatra te ayuda a nivel psicológico, pues también es posible. Te recomiendo que vayas al psicólogo en todo caso. Pero bueno, el psiquiatra infantil seguro que también te recomienda algunas cuestiones que no van a ser farmacológicas, ¿vale? Aquí no, mira, otro ejemplo, belgaditana, también se hace cortes en los brazos de mi sobrina. Hay casos, ¿eh? Es muy difícil, sí. Mira que, madre mía, pasa la hora volando, ¿eh? Son menos 10, vamos a cortar a las 11, ¿eh? Sé que hay muchos mensajes, siempre ocurre, se me quedan muchas cosas sin leer, perdonad los que no puedo contestar. Luego me mandáis o privados o en fin, o volvéis a preguntar, no os canséis de preguntar si no os contesto, que yo encantado de estar aquí, por eso estoy aquí al final, ¿vale? Porque lo hago con mucho gusto. Mira, nos pregunta User, ¿qué consejos nos podría dar ante la falsedad? ¿Cómo actuar? Vale, yo diría ante la falsedad que si uno está demasiado atento o demasiado preocupado o le da demasiado valor a las tradiciones de los demás, lo va a pasar mal a 100% de seguridad. No se trata de qué hacer ante, o digamos qué podrías hacer contra la falsedad, sino que al final hay que asumir que en algún momento de la vida algún amigo, algún familiar, alguien te va a acabar traicionando porque no va a hacer aquello que tú esperas de él, va a romper tus expectativas. Eso va a pasar en algún momento. Más bien es cómo vas a tomarte tú eso, qué valor le vas a dar, o lo vas a dejar sencillamente pasar y ya está, porque la falsedad como tal, el no ser exactamente verdadero, el no decir siempre la verdad, no es ningún problema. Todo el mundo mentimos. Se dice que de media, según una estadística, yo soy experto en comportamiento no verbal y detección de mentiras, se dice por estadística que al menos mentimos 5 veces al día. El que consideremos la mentira como algo malo, negativo, como de un modo moral, como por fuera de esa bondad esperable, es más bien un concepto cultural. La mentira no es ni mala ni buena, cumple una función social. Como cuando tenemos una persona embarazada al lado y no le vamos a decir qué gorda estás. Pero al no decir nada quizá estamos mintiendo también. Son esas mentiras, son a veces exageraciones, son omisiones, todo eso son pequeñas mentiras y que nosotros le demos un valor excesivo, que nos preocupe demasiado, que nos cause mucho malestar. Ese es el problema. Es cómo asumes tú cuando alguien te falte a la verdad o alguien te traicione. ¿Cómo lo vas a asumir? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Lo vas a gestionar? ¿Le vas a quitar la importancia y vas a seguir hacia adelante porque esa persona te compensa por otras vías? ¿O vas a decir de forma rígida, me has fallado y esto no te lo voy a consentir, con lo cual vas a acabar rechazando esa amistad? Bueno, pues eso quizá te cause más problemas que lo otro, porque lo otro es lo natural en realidad, ¿no? Es un poco el consejo que te daría. Jacqueline, me alegro que te haya gustado la respuesta. Efectos de las pastillas a largo plazo, Nati y Lucas, difícil, depende de qué pastillas. Imagino que como estamos hablando antes de los antidepresivos, supongo que te refieres a esa, que yo sepa a largo plazo no tienen, pero de nuevo habría que ver qué antidepresivos, como digo, hay muchos. Y depende también además de la persona. Claro, es que es tan complejo el trabajo del psiquiatra, de verdad, ¿eh? Yo no soy psiquiatra, yo no trabajo con fármacos, pero sé que el trabajo es complejo porque, claro, debe de estar asociado a un estudio de cómo la persona metaboliza ese fármaco, dependiendo de su género, su edad, del peso, de cómo va variando en su cuerpo también con el tiempo, ¿no? Con cómo lo va procesando y cómo va evolucionando en él. Es complejo, ¿eh? A mí no me interesa demasiado en ese sentido porque no me ha atraído nunca la psiquiatría, pero bueno, yo como psicólogo tengo que estar metido también en este campo porque me vienen pacientes con medicación y tengo que comprenderlo
y tengo que estudiarlo, y en psicología se estudia este campo, ¿vale? La psicofarmacología, que por cierto os voy a enseñar un libro ahora maravilloso que tengo de eso, que veréis qué dibujos más bonitos de cómo funcionan los neurotransmisores en el cerebro. Os lo voy a enseñar. Espérate. Lo tengo por aquí porque era una pasada. Este es. Se llama psicofarmacología. Está aquí al revés porque es la cámara delantera. De esencial de Stahl. Mirad qué dibujos de cómo funcionan los psicofármacos, ¿vale? En el cerebro. Mira, estos son receptores de una neurona y como un neurotransmisor se conecta a uno de estos receptores y cómo funciona. Es una maravilla este libro. A ver si encuentro una... Mira, esto por ejemplo es un neurotransmisor de dopamina. Ahí lo tenéis. Esto es un neurotransmisor de dopamina. ¿Lo veis? Eso sería... Esos son los, digamos, donde se recapta. ¿Lo veis? Estos son las vesículas. Esto es el botón de un... Digamos, donde termina la dendrita, la pata de una neurona. Eso es. Esta dendrita se conecta al receptor de una neurona y le transmite neurotransmisores de dopamina, que sería esto de aquí. Esto se conecta a la otra pata de la neurona y se activa esa neurona. Bueno, pues este libro es maravilloso. Nosotros estudiamos psicofarmacología y es precioso, pero bueno, a nivel psicológico, en el tratamiento psicológico, nosotros no lo hacemos, ¿vale? Un poco tarde. Se me ha apagado el micrófono de mano. Claro, como estaba leyendo por arriba, no lo veía. Es porque se me ha apagado el micrófono de mano. Ahora estoy con este, que lo tenía por aquí abajo. Sí, se me terminó, exactamente. Bueno, no pasa nada, voy a estar un poquito más para hablar de lo que estaba hablando. Fíjate, muchos comentarios son de no se oye. Vale, vale.
si estaba diciendo, que no sé si se ha escuchado, de que nos decía un compañero psiquiatra que es una maravilla trabajar en colaboración, desde luego, eso es muy interesante, porque al final, pensando en el paciente, va siempre a ser mucho mejor que trabajemos en conjunto, tanto psiquiatría como enfermería, como pues trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, pensando siempre en el paciente, es así, ¿no? Y es súper necesario. Y el trabajo del psiquiatra, como decía, es muy complejo, muy complejo. Y claro, desde el desconocimiento muchas veces decimos, bueno, es que el psiquiatra solo tiene que dar pastillas y ya está, pero es muy complejo. Y siempre explicar estas cosas le dan un poco de, desmitifica muchas de las creencias, ¿no? Que tenemos muchas veces por no conocer el tema, ¿no? No, no estoy en iVoox, me va a tocar hacerlo, ¿eh? iVoox también. Estoy para pedir terapia con un psicólogo, tengo una situación difícil. Salud, Ríos. Sí, creo que... A ver si recuerdo cuál era el tema. Sí, sí, creo que sí, sí. Si crees que necesitas ayuda, al final la medida es el malestar. Uno de los criterios común a todos los diagnósticos de psiquiatría y psicología, el DSM que llamamos, el que es común a prácticamente todos, excepto a dos o tres, es el malestar clínicamente significativo. Al final esa es la medida. ¿Cuánto es tu malestar? Porque eso va a ser lo que defina si necesitas o no necesitas ayuda. Desde luego se puede siempre prevenir. Desde la prevención uno puede decir, vale, pues voy a acudir al psicólogo para aprender cosas, para, bueno, pues por si acaso ocurre algo, tener herramientas para ello. Genial. Pero si estás parándolo mal, no hay ninguna duda de que necesitas ayuda ya, ¿vale? Eso desde luego. A ver. Siempre se tiene que ver la salud mental desde el punto de vista interdisciplinar. Sí, así es, Eli. Oye, un placer conocer a un psiquiatra, a una psiquiatra. Creo que no ha pasado por aquí o no he escuchado nunca a una y es un placer, de verdad. Qué lástima que se haya ido el audio un rato, no sé en qué momento. Oye, ¿habéis visto el libro de... Visto, sí, seguro, el libro de psicofarmacología? Qué bien, Eli. ¿Conocías ese libro, el de psicofarmacología de Stahl? ¿Lo conoces, Eli? Es maravilloso. Esto es en la UNED. No sé si lo conoces porque es tan intuitivo que a mí me hizo entender las cosas de una forma súper... A ver qué le da esto, si no, se me va. No sé si lo conoces, pero claro, de todas maneras estaba enfocado a estudiantes, claro. Entonces, no sé si lo conoces por alguna razón. Ah, vale, vale, vale. Sí, lo has usado. Qué bueno, es maravilloso. Porque bueno, estudié también en psicobiología, que teníamos esa asignatura, también se trabajaba mucho eso, no tanto ahí el fármaco, sino, bueno, muchas veces cómo afectaba hasta el libro se escucha, cómo afecta los fármacos al cerebro, ¿no? A diferentes áreas del cerebro. Pero cuando descubrí este libro, ya en la asignatura que teníamos de psicofarmacología, bueno, es que es tan maravilloso, esos dibujos, yo lo disfruté muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Sí, es así para los funcionamientos. Sí, yo paso consulta en Monóvar y Novelda. Tengo consulta, mi consulta oficial es en Novelda, también que paso consulta en Monóvar, pero bueno, si queréis una consulta online también la paso, ¿vale? Me mandáis un privado. Y, por cierto, que si necesitáis, porque claro, muchas veces cuando hablamos de la consulta y el dinero que vale también, muchos no pueden, porque uno de los problemas también en sanidad pública es ese, ¿no? Que, bueno, hay digamos, pocos recursos y muchas veces las consultas son a largo plazo, a un mes, a cada 6 meses y uno al final le toca pues buscarse un poco la vida en la privada y es dinero, ¿no? Bueno, pues se me ocurrió aquí claro, nos dice él totalmente, es que es un problema, ¿eh? Y al final buscar el culpable de quién es esto, no, más bien hay que buscar soluciones, ¿no? Y bueno, todo esto está avanzando, pero claro, falta todavía y pretendiendo siempre el profesional que está en la pública ayudar
muchas veces no tiene herramientas, no tiene capacidad porque o tiene incluso una consulta de 15 minutos o de media hora o de una hora cada 6 meses y no te puede ayudar aunque lo pretenda. Y eso sí es un problema. Bueno, pues se me ocurrió abrir un espacio en la... Debería de ser una asignatura en el cole, psicología. Pues sí, ¿eh? Sí que hay, pero en el instituto no hay una asignatura de psicología, pero creo que es optativa, ¿eh? Sí que creo que hay en bachillerato, si no me equivoco, ahora hay una asignatura de psicología, ¿eh? Creo que sí, ¿eh, María? No, María no, CVS, me han dicho esto. En bachiller sí, ¿verdad? Mi hijo estuvo con una psicóloga, no funciona su actitud conmigo, sigue igual, dice Salud Ríos. Claro, ¿sabes qué pasa con eso? Salud. Y yo lo he vivido en mi consulta. Muchas veces una madre, por ejemplo, nos trae a su hijo a consulta. Claro, lo que suele ocurrir muchas veces es que la madre tiene una serie de objetivos. Tiene el objetivo de que pues no le hable mal, de lo que sea, de que le trate mejor, lo que sea. Claro, pero el psicólogo lo primero que hace con el paciente, en este caso ya no sería la madre, el paciente sería el niño, lo que hace primero va a ser eso que llamamos la alianza terapéutica. Y eso supone el generar, digamos, objetivos comunes. ¿Qué es para ti la solución a tu problema? Claro, muchas veces lo que ocurre es que hay una disonancia entre lo que el niño quiere y lo que quiere la madre. Entonces, claro, cuando dices, no funcionó, el niño me trata igual. Claro, es que a lo mejor el niño trató con el psicólogo o la psicóloga sus propios objetivos, porque era él el paciente, no sé qué objetivos fueron, no sé qué trabajó, a lo mejor él está más tranquilo, quizá no trabajó aquello que a ti te preocupaba más, cuál era tu foco de atención, que era tu trato, y sin embargo él quizá trató otras cosas y por motivo por el cual quizá esté mejor en ese aspecto, no lo sé, ¿eh? Pero entiendo que debe de haber algo de eso. En cualquier caso, quizá podrías acudir a una consulta digamos, en conjunto con tu hijo, ¿no? Que trabajéis los dos en ese contexto más bien familiar y no que no vaya tu hijo solo porque va a producirse eso. A eso me refiero, ¿no? Bueno, pues creo que voy a marcharme. Le he dado sin querer a invitar, como siempre. Voy a marcharme. Hemos estado una hora y algo, siempre he estado, sabéis que todos los días a las 10. Esta noche, por cierto, también estoy a las 8, aquí en directo también, hago siempre los miércoles a las 8 de preguntas de psicología, así que el que le apetezca volver a estar en este directo, ya sabéis que podéis verme a las 8. Y decía antes, que al final no lo he dicho, a ver Eli qué nos dice. Claro, estamos saturados los especialistas. Es así, es que es un problema, ¿eh? Así, bueno, antes de irme, os estaba diciendo que sí paso consulta, que podéis mandarme por privado, que tengo un espacio también abierto aquí en TikTok para aquellos que por motivos personales, económicos no pueden, abrís espacio para que, creo que son 3 euros al mes o algo así, pues podáis exponer vuestras ideas y yo mandaros algunos vídeos personalizados para vosotros con posibles soluciones técnicas, tips, etcétera, y hacer un seguimiento. Bueno, el que le apetezca, el que quiera, ¿vale? También estoy ahí y os propongo también eso. Así que esta noche a las 8 volveré a estar y mañana es jueves, es festivo, mañana es festivo. Con lo cual mañana, por la mañana no voy a hacer directo, lo haré por la tarde, seguramente no sé a qué hora todavía, pero bueno, poco a poco lo iréis viendo en TikTok, lo iré poniendo en mi perfil, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos y el que le apetezca nos vemos esta noche. Un placer, adiós. Adiós, adiós. Ay, un placer, Eli, haberte conocido. Espero que vuelvas por aquí algún día. Adiós, adiós. Gracias a vosotros, adiós.